Hoy vamos a hablar de la segunda fase de Roma, la República. Esta es una de las etapas más importantes, porque durante esta va a pasar de ser una ciudad más a ser la potencia más poderosa del Mediterráneo. Habíamos dicho en vídeos anteriores que Roma se fundó en el año 753 a.C. y que tuvo 7 reyes. El último de estos reyes se llamó Tarquinio el Soberbio. Las familias aristocráticas acabaron con el rey en el año 509 a.C., porque estaban descontentos con él y con su gobierno. De esta manera, Roma se convirtió en una república. Ahora ya no había reyes, y el gobierno lo tenían los patricios, que eran las familias más ricas descendientes de los fundadores de la ciudad. Además, durante esta época hubo 3 instituciones muy importantes: el Senado, los magistrados y los comicios. El Senado fue la institución más importante de la República. Estaba formado por 300 antiguos magistrados y debía ser consultado para cualquier decisión. Además, se ocupaba de las finanzas de la ciudad, es decir, del dinero público de Roma. Otra institución son los magistrados. Había 5 magistrados principales. El primero es el cuestor, que se encargaba de recaudar impuestos. El segundo, el edil, que se encargaba de administrar la ciudad. Después estaba el pretor, que tenía por función impartir justicia. Los más importantes de todos eran los cónsules, que dirigían el gobierno y el ejército. Siempre había 2 cónsules a la vez, para evitar que uno de ellos abusara de su poder. La quinta magistratura es el censor, que tenía que haber pasado por todas las anteriores magistraturas, y elaboraba el censo de la ciudad. La tercera institución son los comicios, que son asambleas que se encargaban de elegir a los magistrados. Las mujeres, los extranjeros, los pobres y los esclavos apenas tenían influencia política. Durante la República ocurrió algo muy importante, que fue la lucha de la plebe por la ciudadanía. Los patricios eran los únicos que eran considerados ciudadanos, y esto era muy importante, porque los ciudadanos eran los únicos que podían tener poder político y mandar sobre los demás. Si recordáis, los patricios eran una minoría de gente rica que gobernaba Roma. El resto de la gente, que eran la mayoría, eran plebeyos. Estos plebeyos no tenían derechos y estaban excluidos de las posiciones de poder o influencia en la vida política de la República. Los plebeyos lucharon durante 200 años para conseguir estos derechos. Primero consiguieron elegir a un representante, que se llamaría el tribuno de la plebe. Más adelante consiguieron que las leyes se pusieran por escrito para que todos supieran cuáles eran, porque los plebeyos creían que los patricios se aprovechaban de que no estaban escritas para manipularlos a su antojo. Por último, consiguieron acceder a los cargos de gobierno. A partir del siglo III después de Cristo se convirtieron en ciudadanos romanos. Durante la República se consiguió dominar casi todo el Mediterráneo. Roma dominaba todas estas zonas que veis marcadas en el mapa. La razón por la que lograron conquistar tanto territorio fue el poder del ejército. Ser un soldado era obligatorio para todos los ciudadanos, y si alguien se negaba, pasaba a ser un esclavo. Los soldados vivían en campamentos militares como el que tenemos aquí en Ourense, que se llama Aquis Querquenis. Aquí podéis ver a la izquierda los restos del campamento, y a la derecha una reconstrucción. Todos los campamentos estaban rodeados por murallas, con puertas y torres a cada lado. Los edificios con el tejado de paja eran las habitaciones de la tropa. Como veis, eran muy pequeños y vivían varios juntos, pero para los estándares de la civilización romana las condiciones eran bastante buenas. El edificio del centro es el hospital, que servía para atender a los legionarios. Por último, tenemos 2 edificios destinados a ser graneros, donde se almacenaban los alimentos de los legionarios. Si queréis verlo, está en San Xoán dos Baños, al lado del embalse das Conchas. Puedes pulsar en la etiqueta que sale arriba para verlo en Google Maps. La República parecía funcionar muy bien, pero había muchos conflictos por las desigualdades sociales. Los ciudadanos más pobres se arruinaban muy frecuentemente, mientras que los ricos se hacían cada vez más ricos. Los jefes militares llegaron a ser muy poderosos y se acabaron enfrentando entre ellos, dando lugar a guerras civiles.
Uno de los hombres que más poder consiguió fue Julio César. El resto de senadores tenían miedo de que volviese a implantar una monarquía, y por esto lo asesinaron, dando lugar a una guerra que ganaría el sucesor de César, llamado Octavio, y que traería el fin de la República. Con Octavio empieza la siguiente fase de Roma, llamada el Imperio, del que hablaremos en el próximo vídeo. Si queréis saber algo más del campamento de Aquis Querquenis o de la Vía Nova, solo tenéis que pinchar aquí. Recordad hacer los ejercicios, y muchas gracias.